Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes a los que os encontráis en España. Buenos días a todos los que nos veis desde LATAM. Bienvenidos a esta mesa profesional que va a tratar sobre sostenibilidad y vehículos eléctricos. Ir tomando asiento por aquí. Nos encantaría que nos dijerais desde dónde os conectáis, en qué empresas trabajáis o qué es lo que más os interesa, qué es lo que os ha traído por aquí. Vamos a esperar unos minutos a que se incorpore todo el mundo. En la sección de preguntas y respuestas podéis ir dejándonos vuestros comentarios, cualquier tipo de duda que tengáis. Tenemos hoy a 3 verdaderos expertos en el sector que seguro que van a resolverlas. Hola Javier, ya nos saluda por aquí Javier Núñez de Moving de Costa Rica. Bienvenido. Hola a todos los que os vais incorporando. Vamos a esperar unos minutos a que estemos todos para comenzar. Tenemos un Pulpo Talks además hoy muy especial porque es el número 26, hemos hecho ya 25 y bueno, yo lo llamo el primero de los segundos 25 y bueno, han pasado por aquí la verdad es que muchos expertos en diferentes ámbitos de la gestión de flotas. Hemos hablado sobre digitalización de datos, sobre eficiencias de ahorro, sobre mantenimiento, pero también sobre movilidad, sobre renting en los dos últimos webinars y teníamos muchas ganas de afrontar un tema como este, como el de la electrificación de las flotas y su relación con la sostenibilidad también. ¿Qué tal estáis? Nos encantaría que nos dijerais desde dónde os conectáis o desde qué empresas, si os apetece. Manuel nos saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Carlos Roberto Cavazos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Periódico El Universal, sección autopistas. Manuel Ariza, desde Garry Gerson, Sevilla. ¿Qué tal estás, Manuel? Jason Morales, desde Colombia, desde Ibagué. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues vamos a dar comienzo y que se vayan incorporando todos los asistentes poco a poco. Agmeu también está de BIG Fleet Consulting. Pablo Suárez de Full and Fast desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos hoy bastantes asistentes desde España. Bueno, pues vamos a comenzar. Como os decía, teníamos muchas ganas de celebrar esta mesa profesional sobre sostenibilidad y vehículos eléctricos. Hemos titulado ¿Cuál es el mapa del tesoro? Porque entendemos que es un objetivo que todo gestor de flotas pues, está interesado en él, en mayor o en menor medida, a corto o a largo plazo. Y bueno, pues estamos en un momento además en el que es de máxima actualidad, como vamos a ver ahora con los panelistas. Y bueno, sin más dilación voy a comenzar a presentarlos. Bueno, Arturo, muy buenas. Arturo Pérez de Lucía, ¿qué tal estás? Buenas tardes, buenos días, Hola, en función de dónde estemos. muchas gracias por pasar por aquí, que sabemos que tienes la agenda bastante completa. Nada, como todos, gracias. Juan Villalba está por aquí también, es el CEO de Ozone Drive. Buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, Juan. Muchas Y tenemos gracias. también a Borja Moreno, que es el director regional en España y Portugal de EVBox Group. ¿Qué tal, Borja? Buenas, gracias por invitarnos, vamos a echar un buen rato. Gracias a ti, un placer.
Bueno, os doy unas pinceladas de cada uno de vosotros para quien no os conozca, aunque muchos ya sois conocidos en el sector, pero bueno, Arturo eres el director general de AERIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica, y vicepresidente de ABERE, la Asociación Europea de Movilidad Eléctrica. Durante más de 20 años has dirigido publicaciones profesionales en áreas de energía, logística, arquitectura sostenible y movilidad sostenible. Ha sido director de marketing y comunicación en las áreas del hidrógeno para la movilidad y microgeneración, y además es un habitual impartiendo clases en varios másteres nacionales y latinoamericanos de eficiencia energética. No me dejo nada, ¿verdad, Arturo? Nada, aficiones y gustos, pero no es el caso. Muy bien, Juan. Eres ingeniero industrial por ICAI Madrid, experto en transformación digital y data science por la Universidad de Berkeley, California. Y antes de incorporarte a Ozone Drive, liderabas la puesta en marcha de instalaciones industriales masivas para Grupo GEA y Tetra Pak. Correcto. Correcto, ¿verdad? Y Borja, bueno, eres como comentaba, director regional en España y Portugal de VBox Group. Tienes una amplia experiencia en e-mobility, también en eficiencia energética, inteligencia artificial, e-commerce, smart solutions, smart cities y blockchain, además de otras funciones que están ya relacionadas con labores de speaker y mentoring, ¿verdad, Borja? Tienes el mute del... El mute. Sí, del volumen. Sí, lo que decía, que bueno, que al final un poco muy ligado a todo lo que es tecnología y todo lo que son ecosistemas de innovación y en los últimos años muy metido en e-mobility, porque hay que estar, ¿no? Porque como no lo hagamos nosotros, a ver quién lo hace. Hay que decir que Borja está en Málaga, ¿verdad? Sí, yo tengo la suerte de estar en Málaga. Sí. La verdad es que me vine para acá antes del COVID y aquí me han recluido, que se me está haciendo muy difícil estar aquí en la playa. Bueno, no, que para quien no conozca a Borja hay un toque de ironía ahí en su voz, ¿eh? Bueno, los demás creo que estamos en Madrid los tres, ¿verdad? Voy a hacer una fotito. Sí. Ahí. Pasando calor aquí en Madrid, la verdad. Sí. Bueno, pues la verdad es que siempre buscamos mesas profesionales de interés y de actualidad, pero no, esta vez casi la actualidad nos ha atropellado, ¿no? Porque lo comentaba en la charla anterior que precisamente hace pocos días pues teníamos la noticia de que la Comisión Europea fija para 2035 el fin de la venta de coches de combustión y, bueno, pues en ese gran proyecto climático va a vetar la venta de turismos de gasolina, de diésel, pero incluso también los de gas y los vehículos híbridos, ¿no? Y bueno, pues digamos que es un antes y un después, ¿no? Ahora me dais vuestra opinión y parece que la apuesta por el vehículo eléctrico ya va a ser absoluta, total, y bueno, tenemos por delante 14 años para vivir esa transición, pero también es lógico que muchos gestores de flotas estén ya planteándose cómo hacer ese cambio, ¿no? De manera parcial o de manera total, ¿no? Entonces, un poco por romper el fuego, si os parece, Arturo, por ejemplo, me gustaría que valoráis un poco esta noticia y qué supone para las flotas de vehículos. Bueno, en primer lugar, viéndonos así los cuatro, creo que el pelo en la cabeza está sobrevalorado y es algo que luego podríamos analizar en otro momento si tenemos tiempo. En cualquier caso, esta era una noticia ya conocida, o sea, tenemos un reglamento que es el 443/2009 de la Comisión Europea, donde ya se establecían en 2009, en abril de 2009, los objetivos de descarbonización y ya se hablaba de todo esto. Sabíamos, en base al Acuerdo de París, todos los objetivos que había. A nivel español, lo que teníamos recientemente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y finalmente, bueno, pues la Comisión Europea con este planteamiento que a 2035 pues todo lo que se comercialice tendrá que ser básicamente vehículo eléctrico, ¿no? Al final, una reflexión importante, o sea, esto no viene a consecuencia de la llegada del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico y como planteamiento, este reglamento que os comentaba es de abril y la estrategia de impulso a la movilidad eléctrica en España empezó en septiembre de 2009 con el Plan Movele. Es decir, el vehículo eléctrico lo que viene es aportar una solución, una opción
y una ayuda a la industria, a la automoción, para que esa transformación se pueda hacer de la forma más eficiente, ¿no? Hoy en día tenemos eso, pero también están viniendo otras regulaciones, ya más a un marco, a nivel de marcos nacionales, pero por ejemplo, todo el objetivo que hay de creación de zonas de bajas emisiones, por ejemplo, en la ley de cambio climático y transición energética española, pues recientemente aprobada en el Congreso, se establece la obligatoriedad de que haya zonas de bajas emisiones en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes. Estamos hablando de que en España están en el entorno de los 149 ciudades, pero que aglutinan el 80% de la población, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un reto importante donde habrá que establecer, pues, bueno, unos criterios en el entorno de una ciudad que limitarán el acceso de determinados tipos de vehículos, pues, bueno, y sobre todo si hablamos en el ámbito de las flotas, ¿no? Parte importante la has dicho tú, es decir, no nos tenemos que volver locos. Tenemos todavía 14 años, que no es mucho, pero es un tiempo en el que todavía pues da opción a tener varias decisiones, ¿no? Y evidentemente la movilidad eléctrica ya ofrece soluciones, ¿no? Ofrece soluciones en el ámbito de los vehículos eléctricos de batería, los vehículos 100% eléctricos, y bueno, pues también tenemos opciones en el ámbito del híbrido enchufable, ¿no? Que es una alternativa más en el ámbito de los turismos, pues con un enfoque para aquellos que quieren empezar a dar el paso a la electrificación, pero que no se atreven a tener un vehículo de combustión. Yo creo que a veces también por una falta de análisis, o bueno, por el temor a quedarse tirado, que es bien legítimo, pero que obviamente hoy en día los vehículos cada vez incorporan mayores autonomías, hay un despliegue de infraestructuras de recarga, todavía hay que trabajar tanto en el despliegue de vehículos con mayores autonomías como de infraestructuras de recarga, pero hoy en día hay productos ya eficientes y está demostrado, porque en el mercado tenemos empresas que están utilizando este tipo de vehículos y que están sacando unos rendimientos importantes, ¿no? Que al final la parte diferencial entre el ciudadano particular y la empresa es que la empresa sí que mira los números y mira el TCO, ¿no? El Total Cost of Ownership, o lo que sería la vida útil del vehículo, que también incorpora pues, bueno, los costes de combustible, los costes de aparcamiento, los costes de mantenimiento, que en un vehículo eléctrico pues son evidentemente muchísimo más competitivos, ¿no? Con lo cual, ya hay una demostración empírica de que hay empresas que están apostando por este tipo de soluciones de movilidad electrificada. Cada vez más existe, y sobre todo en los entornos urbanos y periurbanos, un despliegue de infraestructuras de recarga, pero también vehículos con unas autonomías capaces de asumir los retos de esos movimientos. Tenemos un reto importante en asumir en lo que sería el transporte, sobre todo el transporte pesado de mercancías de media y larga distancia, es cierto, y se está trabajando en ello, pero hay una parte de lo que sería la distribución urbana de mercancías que es verdaderamente hoy en día muy eficiente con la aplicación del vehículo eléctrico. Por lo tanto, desde el punto de vista regulatorio, hay que tener en cuenta que esto es lo que viene desde hace mucho tiempo, que bueno, pues cada año que pase pues va a ser bueno, pues un trayecto más corto hasta llegar a ese objetivo en 2035 y evidentemente a 2050 la total descarbonización, ¿no? Que es lo que se persigue. Y que yo creo que fabricantes, empresas, industrias, también dentro del sector de la automoción, nos hablará Borja, los fabricantes de infraestructuras de recarga están haciendo esfuerzos ingentes por que haya una solución coste eficiente y medioambientalmente válida pues para este tipo de soluciones. Juan, no sé si compartes la visión de Arturo. ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo, por supuesto, comparto la visión de Arturo. Nosotros, bueno, creemos que todavía, como dice Arturo, hay mucho tiempo por delante para ponerse al día, y hay muchos esfuerzos que hacer. Vemos que a día de hoy vamos un poco como a trancas y barrancas incorporando los vehículos eléctricos, pero sí que creemos que estas medidas que se fomentan desde Europa y que al final, vía legislación, llegan a los ciudadanos y a las empresas, van a conseguir que cada vez haya más, como estamos viendo, por ejemplo, en 2020 y 2021 hemos visto que ha aumentado muchísimo el número de marcas y modelos que se están cada vez poniendo más modelos de vehículos eléctricos en el mercado, y eso al final va a favorecer también este impulso a la movilidad, ¿no? De alguna forma habrá economías de escala, cada vez más producción de estos vehículos y a la larga esto será menos costes y por lo tanto los vehículos eléctricos serán más accesibles. Que como comentaba Arturo, es uno de los principales problemas, ¿no? Muchas veces a la hora de cuando estás comparando comprarte un vehículo, sea a nivel particular o empresa, y es difícil tomar la decisión de un gasto en la adquisición mayor, a pesar de que, como dice Arturo, muchas de las personas que van a conducir ese vehículo posiblemente en 4 años o durante la vida del vehículo van a conseguir amortizar el precio que han pagado de más, ¿no? Pero bueno, con estas medidas
sí que creo que se va a ver que cada vez van a reducirse los costes de producción de estos vehículos y de alguna forma vamos a tener más opciones donde elegir. Y además la tecnología también va avanzando, con lo cual tenemos mayores autonomías, la infraestructura también avanza en paralelo, así que yo creo que este objetivo sí que puede ser alcanzable. Seguro que vamos a hablar de infraestructuras. Precisamente tenemos aquí a Borja, que no sé si también lo ves como Juan, lo ves como Arturo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos viviendo un crecimiento exponencial. Yo siempre, cuando hago alguna ponencia y tal, pongo esa slide que la cogí de Tony Seba, ¿no? Que sale la Quinta Avenida de Nueva York en 1900 y son todos coches de caballos y hay 2 coches de combustión. Y 14 años después, o 12 años o por ahí, son todos de combustión y hay un caballo, ¿no? Entonces, la realidad es que es lo que va a ocurrir. O sea, la gente no está preparada, la gente no se lo cree, pero la realidad es esa. Y entonces, de aquí a muy pocos años, no sé si son 3 o 4 años, la paridad del precio ya ¿no? Que se cruza, ¿no, Arturo? ¿Cuándo se espera? Para el 25, por ahí, ¿no? Incluso para el 24 se está hablando de que el precio del kilovatio hora de litio está bajando a una velocidad importante y que cuando llegue a esa paridad en torno a los 100 euros el kilovatio hora de litio, que se prevé hacia el 24, pues fabricar un vehículo eléctrico será en coste lo mismo en producción que una de combustión. Entonces eso es un cambio de paradigma total. Claro, la gente está acostumbrada, ¿me escucháis, no? Se me ha conectado los AirPods si queréis. La gente está acostumbrada a salir de casa o a salir de la oficina y llenar el depósito y hacer una semana, un mes o un tiempo sin cargar el coche. Pero claro, eso ha cambiado. Ahora realmente allá donde vayas vas cargando. Es como el móvil, ¿no? Tienes que ir cargando en todos sitios. Entonces, los edificios y todo lo que es las infraestructuras de carreteras y de servicios tienen que estar preparados para dar estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que España se está poniendo las pilas, nunca mejor dicho. Ahora, con tantas ayudas que vienen, que parece que se están desbloqueando, estamos muy por detrás de Europa. No sé si en España había como a nivel de infraestructura pública, no sé si estábamos sobre 8.000, ahora tú me confirmas, Arturo, y en países como España se está hablando de 40.000 puntos de recarga públicos, como Francia o Alemania, que son más o menos del mismo tamaño. Pero bueno, el panorama es muy positivo. Sí que es verdad que hay un challenge para todas las empresas que estamos en este sector, porque, bueno, está todo el mundo desbordado, la competencia es buena, porque solo no lo puede hacer nadie y bueno, yo creo que es un sector apasionante en el que hay muchas oportunidades para todos aquellos y en donde las empresas, y concretamente las empresas de flotas de vehículos, pues se tienen que unir al carro cuanto antes, porque si no, pues luego van a pagarlo cuando tengan que retroceder en su estrategia, ¿no? En cuanto a movilidad. Una pregunta que, si te parece, Arturo, la lanzo para ti y a partir de aquí abrimos debate y bueno, intercambiamos opiniones. La teoría dice que cuando se electrifica una flota nos despedimos de los costos de combustible, los costos de mantenimiento altos y el tiempo de inactividad frecuente, ¿no? ¿Es así tal cual lo he descrito ahora o estamos pecando de un exceso de buenas intenciones? Bueno, no, si comparamos lo que supone el coste de llenar un depósito de combustible con lo que es el coste de la recarga de un vehículo eléctrico, sobre todo aprovechando lo que se llama en la carga vinculada, que es la carga en el hogar, en el lugar de trabajo, aprovechando pues, las señales de precio, ¿no? Que establecen en horas valle con un coste muy competitivo, pues podríamos estar hablando de que a lo mejor cargar 100 kilómetros de autonomía de un vehículo eléctrico están en el torno de los 50 céntimos,
cargar o repostar 100 kilómetros de autonomía de un vehículo de combustión, pues puede estar en quintuplicar incluso este precio, ¿no? Porque además los precios de los combustibles están creciendo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de lo que sería el combustible o la electricidad, es muy competitivo y sobre todo si se mueve uno mucho, pues evidentemente lo va a notar. Y además luego hay una serie de infraestructuras en la movilidad eléctrica que no tiene el vehículo de combustión, ¿no? Por ejemplo, la carga vinculada, que puedes hacerla, como decía, en el hogar o lugar de trabajo, es algo que en la combustión no puedes hacerlo. En la combustión necesariamente, si quieres que tu vehículo funcione, tienes que ir a una estación de servicio. En la recarga del vehículo eléctrico tienes esa recarga vinculada, pero tienes también luego una recarga de oportunidad en el sector terciario, hoteles, restaurantes, centros comerciales, parkings, etcétera, que cada vez está teniendo un despliegue más importante. Y luego tiene lo más asimilable a una estación de servicio, que es la carga rápida y de alta potencia en itinerancia, ¿no? Es la que te permite hacer viajes de media a larga distancia, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, los costes al final son muy significativos a nivel diferencial entre lo que es un vehículo eléctrico de una combustión. Y luego en el mantenimiento, pues mira, hasta el vehículo eléctrico que no tiene ese tren motor que pues con elementos de fricción que se desgastan, lubricantes, líquidos, etcétera, sí tiene refrigerante, tiene refrigerantes en las baterías, tiene tal, pero es digamos, un refrigerante que puede durarte muchos años y luego además pues bueno, tiene algún elemento de lubricación, pero que evidentemente no es como lo que hay en el sector de la combustión, ¿no? Pero el mantenimiento es muy pequeño, incluso ni siquiera gastas pastillas de freno si conduces de forma eficiente, porque los vehículos tienen frenada regenerativa, ¿no? Con lo cual tú paras el vehículo, lo reduces la velocidad pues levantando el pie del acelerador, lo cual además te genera energía que entra en la batería. Desde el punto de vista de la eficiencia, pues al final es el vehículo más eficiente. Y simplemente una anotación a lo que comentaba Borja, en España pues contamos con unos 12.000 puntos de recarga, porque tenemos que entender que al final un punto de carga es un punto de conexión y tal. Y entonces hay ese debate entre que alguien que suele decir 8.000, 12.000, pues en función de lo que cuentes, ¿no? Porque hay puntos de carga, por ejemplo, un trío, que es un punto de carga rápida que se coloca en itinerancia. Eso realmente son 2 puntos de carga, porque tiene 2 conectores de carga rápida. Solo puedes conectar uno cuando vas, si no, no puedes conectar en los dos, en CHAdeMO y en CCS, pero sí puedes conectar un CHAdeMO, un CCS y el AC43, que es el de carga en alterna, con lo cual eso se computa como 2 puntos de carga. Para que, por eso suele haber esas confusiones entre 8.000, 12.000. Realmente hay 12.000 puntos de recarga en España, que tenemos que crecer evidentemente, pero que estamos en ello. Ya se ha anunciado que los operadores de recarga, hoy hemos lanzado la información, tienen previsto hasta 2030 pues hacer una inversión de 3.000 millones de euros en España para el despliegue de infraestructuras, pero sí que necesitamos una parte importante de todo ese ecosistema, que es que las administraciones públicas eliminen las barreras que hay a la instalación de puntos de recarga, que son en licencias y permisos el gran problema que tenemos hoy en día. Juan, yo quería preguntarte ¿cómo ves el panorama de la electrificación en las flotas de empresa, ¿no? ¿Cuáles son los mayores problemas que hay que afrontar para apostar por el vehículo eléctrico y qué se puede hacer para aumentar el número de vehículos eléctricos en ellas? Pues José, es una pregunta interesante porque nosotros desde Ozone Drive sí que tenemos el foco en el canal de empresas. Aquí en España estamos viendo que las matriculaciones de vehículos nuevos en este canal son casi la mitad y no hay que dejar de tener en cuenta que ese vehículo luego repercute en VO en el mercado de particulares. Entonces nosotros intentamos empezar por ahí a ayudar a la electrificación. Existen, como ha comentado antes Arturo, varios problemas para que todavía no se vaya tan rápido en España como en otros países de Europa en la electrificación, y sobre todo son desde el punto de vista de la falta de infraestructura de esta carga pública y el precio de los vehículos. Pero también estamos viendo que es un poco el miedo, ¿no? Un miedo, por un lado, a ese cambio, a una tecnología diferente, que puedes tener un poco de incertidumbre en cómo va a afectar a la operativa de tus empleados y las personas de tu empresa. Y por otro lado, el miedo a tomar una decisión que, como estábamos hablando antes, en muchísimos casos, ya en casi todas las empresas, el vehículo eléctrico es una opción que no solo a nivel de sostenibilidad reduce las emisiones, sino también que a nivel de costes. Pero muchas veces nosotros estamos viendo que para los gestores de flota, cuando tienen que tomar una decisión, es difícil de justificar comprar un vehículo que es más caro que su equivalente. Nosotros también hacemos ese cálculo que decía Arturo de TCO, un poco computando toda la movilidad y otros factores externos, ¿no? También emisiones,
y ahí conseguimos demostrar a los gestores de flota que una parte muy importante de las personas que conducen en su empresa sí que tendrían una alternativa de movilidad eléctrica que sería muchísimo mejor que las de combustión, ¿no? Entonces, a nivel de empresas también hay muchas, todas manifiestan su interés en electrificar, pero a la hora de la verdad todavía vamos un poquito ahí al ralentí, ¿no? Y se ven un poco diferentes políticas. Las empresas más grandes, que son las que están apostando más por el cambio, también van muy unidos no solo al ahorro de costes, sino también a su política de movilidad, ¿no? Ya en torno a la responsabilidad social corporativa y esos criterios. Y luego las empresas más pequeñas sí que se están fijando más en el tema de costes. Pero eso, como decía, la buena noticia al final es que también desde un punto de vista de costes, a día de hoy un porcentaje bastante relevante de la flota ya podría ser eléctrico, y teniendo en cuenta que no, sin afectar a su operativa, ¿no? Nosotros desde Ozone Drive entendemos que una persona no debería estar perdiendo el tiempo, entre comillas, en cambiar su rutina diaria para adaptarse al coche, sino que el vehículo se tiene que adaptar un poco a él, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es ese vehículo que mejor encaja en cada uno de esos colectivos o cada una de esas personas. Borja, ¿qué le dirías a un gestor de flotas que quiere electrificar parte de sus vehículos, pero que ve que es una barrera demasiado alta la falta de una red de recarga amplia, o que no confía del todo, no está seguro de si van a quedarse sus vehículos tirados, por decirlo así de manera coloquial? Bueno, yo creo que al final uno de los mayores beneficios que tiene es el happy employee, ¿no? O sea, la gente, los trabajadores van a estar más contentos al pertenecer a una empresa que se mete dentro de objetivos sostenibles, ¿no? Y que a nivel medioambiental pues tiene unos objetivos para reducir las emisiones y tal. Yo creo que es un tema muy positivo. También, bueno, pues como llegar a ser una empresa sostenible, líder en el mercado y estar ahí, pues también le da un sello muy importante, ¿no? Al final, aparte de todos estos asuntos de sostenibilidad, ¿no? Y de atraer talento, porque cada vez el talento se mueve más por estas cosas, ¿no? Lo que las empresas necesitan saber es que no solo se ofrece una solución, no solo le estás dando al empleado una solución de un coche eléctrico, sino que le estás dando una solución al empleado donde él se tiene que despreocupar totalmente de cargar el coche en la oficina, de cargar el coche en su casa, de que a lo mejor puedas de manera automatizada pagarle el consumo energético que él ha hecho en su casa al cargar el coche. Tienes que darle un acceso a una red de infraestructura de recarga pública potente, ¿no? Donde puedan cargar allá donde vayan, ¿no? Y quitar esos miedos que hay a día de hoy, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que esto está mejorando muchísimo. O sea, si me voy hace un año atrás o por ahí, o hace un año y medio por ahí, la realidad es que la situación era, bueno, pues estaba muy flojito el tema, ¿no? Pero realmente dice, no, es que yo no puedo trabajar con un coche eléctrico porque no puedo ir de Sevilla a Madrid. Sí, pero ¿cuántas veces vas de Sevilla a Madrid al año? ¿No? Porque te puedes coger el AVE, ¿no? Entonces, realmente es más una parte de lo que piensa la gente, de esos miedos, ¿no? Que de la realidad, ¿no? Porque al final, dependiendo de vosotros en Ozone, lo haréis, ¿no? Juan, dependiendo del tipo de empresa y de los trayectos que hagan, pues necesitarán un coche u otro. Pero la realidad es que ya sale rentable. Incluso en ciudades es totalmente rentable, o sea, está clarísimo. Luego es verdad que los precios, hay muchos gestores de recargas que tienen precios altos, que demás, que los servicios se pueden mejorar, pero esto, con el crecimiento exponencial que va a haber y que va a ser en el próximo año, y los miles de puntos que se van a poner, y que se van a poner en sitios, decían alguien por ahí, ¿dónde se van a poner? Pues se van a poner en los mejores sitios, en los sitios donde más convenga ponerlos, porque al final los que invierten en esta infraestructura de recarga quieren sacar un rendimiento. Entonces, ¿dónde los ponen? Pues los ponen donde creen que van a hacer más falta y la gente los va a usar más, ¿no? Entonces, al final, esto va a hacer, y esta competencia, que cada vez hay más competencia en este sector, va a hacer que los precios vayan bajando poco a poco. El gobierno también está ayudando, gracias a EIRIBE, que está haciendo un trabajo excelente, pues forzando que
favoreciendo tanto a los gestores de usuarios de vehículos eléctricos como a los gestores de puntos de recarga, ¿no? Y entonces, pues todo esto hace que las flotas pues, que tengan a su alcance una solución de movilidad perfectamente combinable con sus necesidades y electrificadas y con todo lo que conlleva a nivel de sostenibilidad. Yo quería hacer un apunte al margen, si me permites hacerte un 3-14 en tu composición pero creo que es por ser dinámicos, ¿no? Y estoy viendo algunas preguntas que me dan a entender. Aquí tenemos un problema importante en la movilidad eléctrica y es a veces la falta de conocimiento de la movilidad eléctrica y ver con los ojos de la movilidad eléctrica con los ojos de la combustión. Y eso es lo que nos lleva a muchos errores. Permitidme a mí, aquí ahora que aplique yo al margen de mis puestos profesionales, yo como usuario, pues ya me he comprado 3 vehículos eléctricos y tengo más de 300.000 kilómetros de vehículo eléctrico a las espaldas, muchos de ellos viajando, ¿no? Aquí se habla, bueno, hay preguntas que hablan sobre dónde se tendrían que ubicar y quién los tendría que... Esto va a ser, como bien decía Borja, la iniciativa privada. No hay nadie que vaya a decir el punto de carga tiene que estar aquí. Esto no es una actividad regulada. Esto va a ser en función de donde se desplieguen, pero que ya están trabajando los operadores para ponerlo, como bien decía, en los sitios más estratégicos. Se hablaba de preguntas que yo veo aquí como lo que se está haciendo en Barcelona, ¿no? Para mí, y esto lo he dicho con toda claridad, Barcelona fue una de las ciudades pioneras en la movilidad eléctrica, pero desde el punto de vista de la administración local han perdido un poco el ripio, ¿no? Incluso en lo que serían los conceptos de movilidad personal o micromovilidad, también creo que están pues, haciendo políticas que están desacertadas y que están desincentivando pues esa llegada de una movilidad compartida que tiene que aportar soluciones. Y de hecho en Barcelona, por ejemplo, el car sharing nunca pudo entrar porque en el concepto de permitir el libre aparcamiento del vehículo eléctrico en las zonas de estacionamiento regulado, en Madrid tú lo puedes hacer sin ninguna cortapisa de tiempo, en Barcelona lo puedes hacer cada 2 horas, tienes que sacar un ticket. Eso mata, por ejemplo, el servicio de movilidad de car sharing, ¿no? Con lo cual, y en el tema de lo de los precios, pues desconozco realmente los precios de carga que está poniendo el Ayuntamiento de Barcelona o si son competitivos o no con respecto a otros que hacen privados. Pero sí quiero decir una cosa y se comentaba aquí también el tema de Ionity. Mira, no es lo mismo repostar que recargar. Tú cuando vas de viaje en un vehículo eléctrico no tienes que llegar a un punto de carga de Ionity, ya que se menciona, y llenar la batería y gastarte con eso un dinero terrible. No terrible, bueno, es una cantidad de dinero que a lo mejor no esperabas, sino que tienes que cargar lo suficiente para llegar con holgura a destino. Y esto además lo digo porque yo he viajado muchas veces y evidentemente me he hecho un Madrid-Barcelona y entre Madrid y Barcelona hay puntos de carga de Ionity y utilizando un vehículo eléctrico es mucho más barato usar un vehículo eléctrico que cualquier vehículo de combustión utilizando un punto de recarga de Ionity, porque tú sales cargado de tu casa con una carga vinculada de precio muy competitivo. Cuando llegas a esa estación de recarga, cargas lo necesario para llegar a destino con cierta holgura, pero no llenar la batería, porque es absurdo, ¿no? Porque los verdaderos ahorros de un vehículo eléctrico los consigues en la carga vinculada, ¿no? Llegas al hotel y generalmente hasta el hotel te lo suele dar gratis, ¿no? Con lo cual solo necesitas hacer una recarga. Y yo ya hice una demostración empírica de cómo comparando un vehículo de combustión, comparando con un vehículo eléctrico, un viaje así y repostando en un punto de carga de Ionity, sale mucho más barato. Con lo cual lo que quiero decir es que hace falta mucho concepto de experiencia de usuario, que a veces hacer matemáticas sobre un PDF pues no te sirve para poder tener una respuesta eficiente y que cuando alguien habla de 0,79 céntimos de euro el kilovatio hora, pues tiene que tener en cuenta que detrás de ese punto de carga hay un coste de término de potencia, además de un coste de instalación, de operación y de mantenimiento. Yo hubo momentos en los que pensaba que la gente que pensaban que por usar un vehículo eléctrico tenían que pagar dinero. No, hombre, en la combustión no le pidamos a la movilidad eléctrica lo que no le pedimos a la combustión, ¿no? Al final lo que tenemos que saber es tener experiencia de usuario y saber que no es lo mismo repostar que recargar y por tanto es verdad que cuando vas con un vehículo de combustión a una estación de servicio lo llenas porque la próxima vez tienes que volver a una estación de servicio y dices pues ya aprovecho. En la movilidad eléctrica te tienes que mover principalmente con las cargas vinculadas y cargas de oportunidad que incluso tienes a precios muy competitivos o a precio cero y cuando tienes que cargar en un punto de carga rápida por necesidad pues cargas lo necesario para llegar con holgura. Ahora que has comentado, Arturo, aprovecho para preguntaros directamente algo que nos siguen preguntando mucho y que sobre lo que hay cierta confusión, que es, bueno, pero ¿cuántos tipos de estaciones de carga existen o cuántos tipos de cargadores existen y cuánto cuesta instalar uno?
Bueno, yo eso casi se lo dejaría a Borja, que sabe el tema de los precios, pero sí te diré desde el punto de vista de los operadores, ¿no? Una cosa es el coste del punto de carga, que tiene un coste, que evidentemente está mejorando, pero que es un coste importante, pero luego los operadores de carga tienen unos costes en todo lo que es el proceso de instalación, pues en movimiento de tierras, en función de lo que hay que hacer. A lo mejor hay puntos de carga que lo que necesitan es equipos auxiliares de apoyo al punto de carga, como serían convertidores de potencia, transformadores, pues porque la red de carga no es lo suficientemente potente como para albergar a lo mejor 1, 2, 3 puntos de carga de 50 o 100 kilovatios o más. Entonces, bueno, pues los costes son variables, pero lo que es cierto es que un punto de carga tiene unos costes recurrentes que son importantes, que además implican una operación y mantenimiento, un call center 24 horas, un servicio de mantenimiento en remoto, pues si tienes algún problema que se te engancha o que de repente hay algún problema con la aplicación, te lo resuelven en remoto para que puedas cargar, etcétera. Y todo eso tiene un coste, evidentemente, ¿no? Entonces, más o menos. Y luego, Borja, si quieres, nos puedes decir algo sobre los puntos de carga. Sí, perdón, que es que estaba en mute. Pues mira, antes de los puntos de recarga quiero dar un dato sobre las baterías, porque creo que también es importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el 2010 el coste de una batería era de $1.100 por kilovatio hora, $1.100. El 2020 es de $150. El 2025 va a ser menor a $100. O sea que el precio de las baterías va hacia abajo, pero va hacia abajo que al final es uno de los costes más grandes del coche, ¿no? Luego tenemos también la parte del tiempo de recarga del coche. Pues dice, no, es que tengo que esperar un montón de tiempo. Bueno, perdón. Tú en el 2010 tardabas 4 horas en cargar el coche en un enchufe, en carga alterna, que se llama, ¿no? Ahora se tardan 40 minutos en alterna, o incluso en carga rápida, en carretera tardas de 6 a 9 minutos. Y en el 2025, que va a ser todo carga rápida, se va a cargar el coche en 2 o 3 minutos. O sea que no va a haber ese problema de disponibilidad ni de tiempo, ¿no? Y luego aparte, la capacidad de las baterías también está aumentando muchísimo. O sea, en el 2010 tú podías hacer unos 150 kilómetros con tu coche, ahora se puede hacer en el 2020 entre unos 400 y 500 kilómetros, y en el 2025 se van a hacer entre 600 y 800 kilómetros. Entonces realmente no vamos a tener que utilizar la mitad de esos puntos de recarga públicos que haya, ¿no? Al final, hombre, se van a usar porque no todo el mundo puede planificarlo todo para ir tan cargado, ¿no? A nivel de puntos de recarga, lo que tenemos son, pues, básicamente hay como 3-4 tipos de puntos de recarga. Está lo que es el punto de recarga para tu casa, donde quieres cargar muy despacito porque cargas durante la noche, como el móvil, y cargas tus 8 o 9 horas, y cargas a 3,7 kilovatios. Es interesante, más en España, donde hay una limitación de potencia muy grande, que en Europa no la hay, porque hay que pagar mucho dinero por la potencia, y la gente tiene contratada poquita potencia, pues que haya un balanceo dinámico con el cargador y el edificio, ¿no? Entonces, en casa cargas durante 8 o 9 horas con un cargador que te cuesta pues, unos 500, 600, 700 euros. Instalarlo te cuesta pues, unos 800, 1000, 1200 euros, dependiendo del parking, de cómo sea y demás, ¿no? Luego ya te vas pues, a un edificio corporativo, ¿no? Un edificio corporativo bueno, sí, o un centro comercial, ¿no? O un hotel, ¿no? Entonces ahí ya metes unos cargadores que son un poquito más potentes en cuanto a capacidad de recarga. Ya te irías a unos cargadores de 22 kilovatios. Incluso ya te vas a meterle más una carga inteligente para poder balancear la energía que hay en el edificio con la disponible, con lo que van a demandar los coches eléctricos y demás. Ahí nos vamos a cargar, pues imaginemos una instalación de 8 cargadores, pues te puedes costar, pues tanto los cargadores como la instalación, pues unos 35.000 euros o por ahí, ¿no? Imaginemos un edificio corporativo. Y luego tenemos sitios donde hay mucha rotación, pues empresas de renting o empresas donde van flotas de Cabify o demás, ¿no? Entonces ahí pues se suelen poner cargadores donde ya tienen sus mangueras y son cargadores donde están habilitados para pagar con el móvil, ¿no? Con NFT. Entonces son cargadores con un poquito más de tecnología, más adaptados para que estén cargando durante mucho tiempo sin parar, ¿no? Con muchos usuarios sin parar, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a una carga ya más en carretera, ¿no? En autovía. En este caso, pues lo que tenemos son cargadores pues desde 50 kilovatios hasta 350 kilovatios.
A día de hoy ya está evolucionando el mercado hacia soluciones de recarga modulares. Entonces, las soluciones de recarga modulares lo que hace es que te permiten cargar 2 coches a la vez con un mismo cargador en carga continua. De esta manera, pues puedes cargar, si tienes un cargador de 200 kilovatios, pues puedes cargar 2 coches a 100 kilovatios o uno a 120 y otro a 80 kilovatios, ¿no? Y demás. Entonces, al final esto está evolucionando mucho. Cada vez los coches admiten más esta carga rápida, o sea que están disponibles para todos. Y bueno, y en definitiva eso es un poco el ecosistema del que las empresas de flotas de vehículos tienen que disponer a la hora de planificar su estrategia, y Ozone, que es el que les ayuda en toda esta parte, ¿no? De que Juan pues les define pues qué tipos de coches, cuántos kilómetros hacen, qué tipos de ruta, qué tipo de carga deben de hacer, ¿no? Y toda esa consultoría para hacerlo de manera inteligente. Sí, gracias Borja. Yo creo que eso es muy importante precisamente porque este mundo avanza a velocidad de vértigo y lo que tenemos ahora sin duda es quizá bastante peor que lo que vamos a ver dentro de 5 años, y entonces las empresas tenemos que ir tomando ya medidas, ¿no? Entonces se trata de hacer una evaluación de cuáles son nuestras necesidades a día de hoy y cuáles son las soluciones que hay en el mercado. Aparte de lo que se ha comentado, pues eso, también hay alternativas, ¿no? Oye, no vas a condicionar la compra de tu vehículo, como habéis comentado antes, a un viaje que te haces al año de más de 1000 kilómetros. Pues oye, en ese momento, afortunadamente hoy en día cada vez estamos viendo más alternativas de movilidad, ¿no? Con las grandes tendencias que hay de no solo la electrificación, también el coche conectado, el coche autónomo, ¿no? El coche compartido. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta sin duda a la hora de diseñar una flota corporativa, incluso a la hora de tomar una decisión en particular de comprarse un vehículo. Ahora estamos viendo que el conductor ideal del vehículo eléctrico es aquel que vive en una ciudad o hace un uso diario en la ciudad, un uso intensivo, suele vivir en la periferia y puede cargar en su casa por la noche, que como dice Arturo, es donde de verdad se consiguen esos grandes ahorros, ¿no? Con las tarifas más valle, ¿no? Y también además mucho más sostenible, porque hay que recordar que por la noche el mix energético es muchísimo más eficiente, ¿no? Y tirando de energías sostenibles generalmente. Entonces, se trata de ir adaptando en cada renovación o en cada decisión de compra un poco a las necesidades. Y yo sí que veo que quizás, por ejemplo, aquí en Madrid, un poco uno de los problemas a nivel particular es que muchas veces te cuesta tener acceso a un punto de carga para un usuario particular por las noches, o porque no tienes un garaje, o porque es un poco difícil, quizás si estás de alquiler en un piso, tener, pues eso, instalar un punto de carga. Entonces yo creo que eso es algo que está un poco frenando que todavía haya más gente que a día de hoy dé ese paso. No sé cómo lo veis vosotros este tema, Arturo y Borja, sobre todo para la gente que vive en la ciudad y que no tiene esa disponibilidad. Quizá tener más puntos de carga de baja potencia, ¿no? Para tenerlo unas cuantas horas en parkings comunitarios ayudaría. Quizá también estas ayudas que están viniendo en Europa y en España van a apoyar esa renovación, ¿no? de los edificios también. Es que se está ya trabajando en eso, ¿no? En soluciones, evidentemente, aunque centremos el tema en España, porque veo que hay actores de Latinoamérica, pero bueno, creo que además luego al final es muy asimilable el tema. En España tenemos un parque que se pretende tener de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, ¿no? Entonces, actualmente tenemos del orden de 24 millones más o menos y medio de turismos de combustión en España, ¿no? Y entonces tenemos que hacer esa transformación. Evidentemente no todos tienen su plaza de parking, no todos tienen su disponibilidad de puntos de carga vinculada, pero sí que se está trabajando en parkings, en centros comerciales, para poder tener puntos de recarga que por el día hacen la función de puntos de parking de rotación e infraestructura de recarga de rotación para gente que viene a hacer pues bueno, alguna gestión o que viene durante un tiempo a comer, al cine, etcétera. Y luego por la noche se utiliza para los abonados que bueno, pues lo dejan recargando por la noche a un precio muy competitivo, tanto el aparcamiento como la recarga, que bueno, pues les compensa a la hora de tener un vehículo eléctrico, ¿no? Y al final también hay una cosa que es cierta, es decir, en las ciudades se está trabajando para ofrecer soluciones
que ya pasen del vehículo en propiedad al vehículo en uso. Es decir, tenemos muchos vehículos y tenemos muchos vehículos aparcados en la calle que permanecen el 90% de su tiempo aparcados. Y eso es inviable desde un punto de vista del concepto sostenible de una ciudad, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hay que intentar? Y por eso tenemos en España, como en otros países latinoamericanos, un parque muy avejentado. En España tenemos un parque de unos 13 años de antigüedad, lo que significa que hay más de 6 millones de vehículos de más de 20 años de antigüedad. Y esos vehículos además son especialmente contaminantes y peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial, porque no están bien mantenidos, porque no tienen las capacidades. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues remover esos vehículos y solucionar la movilidad de los ciudadanos con soluciones de movilidad. En este caso están saliendo soluciones de movilidad compartida eléctrica, que lo que permitan es el pago por uso, el no tener esa disponibilidad del coche en propiedad, pero que además te permite ahorro económico en las familias, te permite disponibilidad de suelo público, te reduce la contaminación, porque son vehículos eléctricos, pero también la congestión, porque es otro de los grandes problemas del tráfico en las ciudades, ¿no? Genera empleo local y tiene unas aportaciones importantísimas también desde el punto de vista de la seguridad vial, porque son vehículos de última tecnología que se renuevan cada 3 años, en vez de ir circulando con un vehículo que pueda tener 15 años o más, que a saber cómo está mantenido, porque la gente que mantiene un coche durante muchísimos años, a lo mejor hay quien no lo hace, pero la mayoría pues lo tiene mal mantenido, no suele ir a la ITV, no suele gastarse dinero en ese vehículo, con lo cual, pues bueno, todas esas soluciones se están implementando. Quería hacer un pequeño apunte, si me permite, sobre el tema de la infraestructura, por rematar un concepto que me parece muy interesante. Yo antes decía, en España tenemos 36 millones de vehículos eléctricos, de vehículos de combustión, de todo tipología, según la Dirección General de Tráfico, y tenemos 11.600 estaciones de servicio, que necesariamente los vehículos, esos 36 millones de vehículos, tienen que pasar por las estaciones de servicio si quieren repostar. Si analizamos que por cada estación de servicio hay unos 10, boquereles, 10 puntos de conexión, mangueras, podríamos estar hablando de que hay 116.000 puntos de carga de combustión para 36 millones de vehículos. El objetivo de la movilidad eléctrica por parte del gobierno en España es que en 2030 haya 5 millones de vehículos. De esos 5 millones de vehículos hay que retirar del concepto de infraestructura de recarga pública motocicletas y ciclomotores que cargan básicamente por swapping de baterías, extraen la batería y la cargan en su casa. Y el híbrido enchufable, que el híbrido enchufable tiene unas autonomías y unas capacidad de batería en torno a los 13 y 17 kilovatios hora y unas autonomías en torno a 40, 60 kilómetros, suficientes para que con la vinculada puedas hacer todos los viajes. Y la gente que tiene un vehículo híbrido enchufable pues puede cargar en un punto de carga de oportunidad porque es gratuito en un momento dado, porque va a un centro comercial y tal, pero desde luego no lo hará por necesidad. Con lo cual, para la carga pública tendremos de esos 5 millones, pues a lo mejor 3,5 millones de vehículos o 3 millones de vehículos puramente eléctricos. Y para ese objetivo se está trabajando en España para implementar 250.000 puntos de carga en 2030. Con lo cual, vuelvo a repetir una cosa, que es que no miremos o que no le pidamos a la movilidad eléctrica lo que no le pedimos a la combustión y que no miremos a la movilidad eléctrica con los ojos de la combustión, que son los grandes errores que hay a la hora de interpretar cómo está el desarrollo de la movilidad eléctrica. Bien, yo me gustaría comenzar a trasladaros algunas de las preguntas que tenemos aquí de los asistentes, que la verdad que son muy interesantes. Y bueno, la primera es para ti, Arturo, os la envía Alicia y nos dice: el gran inconveniente que veo a los coches eléctricos es que dependen mucho de los costes de la electricidad, que en España son muy altos. Bueno, a ver, yo lo que primero le diría era Alicia, ¿no? Que gracias por la pregunta. A mí lo que me preocuparía, como si fuera usuario de vehículo de combustión, es los precios de la combustión, porque al final resulta que en España lo que no tenemos es capacidad de generar petróleo, tenemos que exportarlo todo y por eso están creciendo mucho los precios de los combustibles y es un precio además que incluso cuando es necesario, cuando son las vacaciones, se disparan, ¿no? Por lo tanto, yo me preocuparía más de eso que en España, donde tenemos fuentes de energía renovable importantísimas como el sol y el viento y se está trabajando en un objetivo de implementación de las energías renovables. Y por otro lado, te diría que sí, que se habla del tema de los precios de la electricidad y que parece que es un coste brutal lo que están incrementándose las facturas y eso es cierto. Cuando se ponen esos precios de 101 euros y tal, se habla de megavatios. Entonces, al final, lo que puede estar suponiendo para el vehículo eléctrico es básicamente nada, porque el vehículo eléctrico tiene en sus tipologías de carga y señales de precios con una carga vinculada que, fíjate, en España desde las 12 hasta las 8 de la mañana
La carga del vehículo eléctrico es un precio que ya te digo, pues está en torno a los 50 céntimos los 100 kilómetros, con lo cual pues básicamente es no barato. Lo siguiente, pero es que luego además tienes una tarifa Valle, Super Valle, los fines de semana, que si mal no recuerdo desde las 12 del viernes, desde las 00 horas del viernes o del sábado, no sé cómo medirlo y tal, desde las 00 horas del sábado hasta las 8 de la mañana del lunes, tienes 56 horas en donde el precio es exactamente igual y tú puedes estar cargando el fin de semana por la mañana, por la tarde, cuando te dé la gana, ¿no? Con lo cual, yo lo digo ya también por experiencia de usuario. Desde que tengo vehículos eléctricos y desde 2013, solo tengo eso, el ahorro es para mí notable desde el punto de vista del combustible. Yo quería ahí, antes Sí, Borja, de adelante. dar paso a otra cosa, dicen los expertos, ¿no?, en la materia que para el 2030 la generación de energía fotovoltaica va a ser 10 veces más rentable que cualquier otra generación de energía, ¿no? Al igual que en la movilidad eléctrica, las baterías y la autonomía y todo esto está evolucionando a pasos agigantados, el tema solar es lo mismo. Entonces, veremos a ver qué pasa con los precios de la electricidad en los próximos años, porque si la generación es gratuita, pues entonces los coches se van a cargar gratis, ¿no? Incluso además los coches van a formar parte luego de esos hubs, porque el coche va a coger energía y cuando no la esté usando la va a almacenar, la va a almacenar por el día y por la noche la va a vender y va incluso a ganar dinero, ¿no? Eso es lo que es el vehicle to grid, ¿no? Y el grid to vehicle, ¿no? O sea que aquí se va a montar un gran hermano de la energía que incluso va a haber hasta negocio positivo. O sea que lo veo como una oportunidad increíble. Muy interesante, Borja. Bueno, tenemos una siguiente pregunta para Juan, que es, ¿merece la pena instalar carga rápida para un servicio de larga distancia? Nos la manda Alberto de Valencia y dice que gracias a todos por la conversación. Un punto de carga rápida para larga distancia para Valencia. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere con la pregunta. Nosotros... Es que si me permites que entre, creo que no sé si quería comentar él que como va a Valencia, pues si él puede colocar un punto de carga rápida a mitad de camino, no sé si esa es la... A Valencia ya hay puntos de carga. Yo he ido a Valencia muchas veces y en Atalaya, el Cañabate, Cuenca, te encuentras puntos de carga de Iberdrola que además va a incrementar el número de puntos de carga. Yo entiendo que se refiere a un servicio de larga distancia, a un servicio de transporte de mercancía, entiendo. Vale. Es bueno. que aquí realmente el que conduce coche eléctrico se da cuenta de que es que no hay ningún problema en cargar el coche en carretera. O sea que es que al revés, es que sobran cargadores. Sí que es verdad que a nivel masivo, pues coño, si hubiera por todos lados, pues todo el mundo estaría más tranquilo, ¿no? Pero la realidad es que no hay ansiedad. O sea, tú haces un viaje o una empresa de mensajería de larga distancia quiere hacer envío de larga distancia y planificándolo no tendría ningún problema, ¿eh? O sea que... Perdón por haberte pisado la pregunta, Juan, pero bueno... No, Arturo, me has echado la mano porque no... aquel que vaya a Valencia desde Madrid, por ejemplo, lo reitero, en Atalaya del Cañabate encuentra, por ejemplo, una infraestructura de recarga en media matemática, 175 kilómetros de Valencia, y ahí puede hacer una recarga, estación de servicio además con restaurante, con tal, hace su carga. A lo mejor Juan se refería a un punto de carga rápida en sus oficinas centrales, ¿no? O algo así. Eso es lo que a mí me parecía más que... Sí, puede ser. Para que nos lo aclare un poco más. Sí, bueno, nosotros cómo afrontamos estos problemas, al final tratamos de utilizar datos para saber identificar cuáles van a ser las necesidades de esas personas, ¿no? O de esos conductores, cuáles son las rutas. Entonces, habitualmente lo que hacemos es instalar telemática en los vehículos determinados que queremos ver, y en función de cuando el vehículo está un mes o varios meses circulando, utilizamos esos datos para ver qué hubiese pasado con un vehículo eléctrico alternativo, ¿no? Entonces, ahí sí que somos capaces de entender cuál es la ruta y dónde se podrían poner cargadores de carga en el caso de que la empresa quisiera tomar la decisión de, por ejemplo, en el
si esa empresa es una empresa de reparto y siempre para en los mismos puntos, pues si tendría sentido o no poner un cargador en cierto punto en el cliente, por ejemplo, y de qué potencia y capacidad en función del uso que se le va a dar al vehículo después, ¿no? Eso todo depende muchísimo de cada empresa, ¿no? Y de las necesidades particulares. También, y otro punto es planificar la ruta de antemano con todos los cargadores que hay en España y además que nosotros los tenemos en bases de datos para saber perfectamente un vehículo a cuántos kilómetros pasa, si se puede desviar o no y si le va a merecer la pena, en cuánto tiempo puede volver a recargarse. Perfecto. Nos pregunta también Rachen Calderón, para todos. Dice, hola, tengo una duda que tal vez me ayuden a aclarar. Se ha indicado que el carro eléctrico, al ser visto como un todo, es más contaminante cuando se suman todos los procesos productivos frente a un vehículo de combustión. ¿Qué tan cierto es esto? Pues yo entiendo que en Google se ponen, y además la movilidad eléctrica está sometida como tecnología disruptiva a muchos planteamientos pues bueno, que ponen el tremendismo en la movilidad eléctrica desde su conjunto, ¿no? Y se habla a veces de la generación, por ejemplo. En España tenemos un mix energético un 70% libre de emisiones de CO2, sumando energías renovables y la nuclear. En el debate de la nuclear no quiero entrar, porque desde el concepto del vehículo eléctrico al final es una energía cero emisiones, ¿no? Con lo cual, lo que sí es cierto es que ya en España el vehículo eléctrico tiene un sentido enorme al margen de todos los planes que se va a hacer de incremento de energías renovables. En Latinoamérica hay países que básicamente el cómputo de energías renovables es más del 80%, si no el 90 o el 100, como en algunos países como Costa Rica, si mal no recuerdo, que básicamente es hidráulica, pero igual no estoy seguro, pero creo haber recordado que he escuchado esto. En cualquier caso, en el tema de producción, los fabricantes de automoción están desarrollando fábricas en las que están, bueno, pues no solo haciendo aprovechamiento de aguas residuales, generación de energía renovable para las necesidades, se está trabajando con materiales reciclables. Y en cuanto a la batería, se habla mucho del concepto de la contaminación de la batería, etcétera. La batería tiene una serie de componentes de los cuales entre el 80 y el 90% son reciclables. Y sí es cierto que tiene algunos componentes que podrían ser pues altamente corrosivos, como podría ser el hidróxido de litio, que es lo que se implementa en las baterías y tal. Pero hay que tener en cuenta que las baterías de un vehículo eléctrico tienen una doble usabilidad. Embarcadas en el vehículo durante toda la vida útil del vehículo, o sea, no hay que cambiarlos cada 3 años, como algunos decían y tal. Y luego tiene una segunda vida que podría ser embarcada o sea, no embarcada en vehículos, sino en estacionario para almacenamiento de energía. De hecho, ya hay productos que se están trabajando en ese sentido para almacenamiento de energía procedente de renovables, o incluso reutilización de esas baterías para otro tipo de vehículos, como podrían ser, pues, por ejemplo, los vehículos que se utilizan en los almacenes, ¿no? Que tienen, bueno, pues una menor demanda de densidad energética y se pueden reutilizar también para la movilidad, en este caso en almacenes o en centros logísticos, ¿no? Con lo cual, la batería de un vehículo eléctrico puede durar, en función de la usabilidad, como todo, pues entre 10, 15 o incluso 20 años en función, sumando las dos opciones, ¿no? El tiempo que está embarcado en el vehículo y lo que está en la segunda vida utilizándose, ¿no? Por lo tanto, se está trabajando ya también en todo el proceso de reciclado, porque evidentemente es importante y a nivel europeo desde luego se está trabajando. Entiendo que en Latinoamérica se va a trabajar también de forma importante. Por lo tanto, toda esa fantasmas que hay detrás de que fabricar un vehículo eléctrico es como mucho más contaminante. Miren, un vehículo eléctrico lo que no tiene es el tren de potencia. Todo lo demás es igual que el vehículo de combustión. Y luego, la parte más diferencial de un vehículo eléctrico es el tema de la batería, que yo creo que ya explica un poco cómo son sus características. Has explicado, Arturo, has hablado de la batería y precisamente teníamos otra pregunta que va sobre el tema, que dice que le preocupa el TCO, dice ¿hasta qué punto se deprecia con el paso del tiempo la capacidad de carga de las baterías de un eléctrico? Nos lo manda Clara. Pues Clara, primero perdona a Juan y a Borja, yo ya me callo, después de esta pregunta me callo, pero el tema de las baterías, primero como todo, depende de la usabilidad que le des y del trato que tengas con esa batería. Ha habido baterías en el principio de la movilidad eléctrica pues que estaban en vehículos que la gente pues
Vamos a poner el caso de Barcelona, ¿no? Porque, por ejemplo, los taxistas en Barcelona compraban vehículos eléctricos y Barcelona puso infraestructuras de recarga rápida, de acceso gratuito y de uso gratuito, con lo cual, al final, los taxistas lo que hacían era meterle 5 o 6 recargas diarias rápidas a ese vehículo, a esa batería, que al final una carga rápida no hace más que sobrecalentar una batería y al final, pues bueno, se degradaban más rápidamente, ¿no? Pero en general, si tú haces un buen uso de la batería, una recarga normal, como tienes que hacer, con sus recargas rápidas, pero su recarga vinculada, sin estresarla de algún modo y conduciendo de forma eficiente, es decir, no metiéndole zapatilla al coche y por tanto un estrés a la batería importante, lo que se llama la C, ¿no? en el concepto de la batería, y la utilizas como una persona normal, te dura lo que la vida útil del vehículo. Pero luego además es lo que decía, esa segunda vida que además no está sometida a los estreses de la recarga rápida, de los acelerones, etcétera, con lo cual dura bastante tiempo y ahora mismo tenemos productos que se están basando en ese tipo de soluciones. Son contenedores con baterías procedentes de vehículos de segunda vida y que están almacenando pues, energía para, bueno, pues, precisamente para dar luego energía a otros puntos de carga, ¿no? Por lo tanto, la durabilidad de una batería es más allá de la vida útil del vehículo eléctrico. ¿No es cierto eso, Arturo, que se comenta que es como los teléfonos móviles, que cada vez se cargan menos y va perdiendo No, capacidad, ¿no? fíjate, yo tengo un teléfono, lo voy a decir, como no soy del sector, tengo un Oppo, la verdad es que es un teléfono que lo que aquí solemos llamar un chinorro, pero que la batería, vamos, por más que intento descargarla no lo consigo. Hoy en día las baterías han evolucionado mucho y las baterías del vehículo eléctrico ni tienen efecto memoria, ni están mucho más evolucionadas de lo que se cree. Además hay un desarrollo tecnológico en el tema de baterías, se van a baterías de electrolito sólido que ya admitirán mucho más la carga a altas temperaturas y sobre todo el tema de seguridad. Se está trabajando en baterías de metal aire, el problema son los ciclos de carga, pero son baterías con una densidad energética importante en el mismo tamaño y peso. Bueno, se está avanzando en ese desarrollo, pero hoy en día las baterías en general tienen un desarrollo muy importante y las del vehículo eléctrico pues también. Borja, Juan, os voy a trasladar una última pregunta porque tampoco quería excederme de la hora que teníamos comprometida de duración. Nos pregunta Jason Morales qué incidencias o qué participación ha tenido los entes gubernamentales, el gobierno, al impulsar este tipo de iniciativas en sus países. ¿Qué garantías o beneficios legales se están incentivando para implementar estas iniciativas? Entiendo que es una pregunta muy amplia y que daría para hablar en cada país casi concretamente, pero bueno, no sé, si queréis por lo que más conoceréis, que imagino que es España, adelante, Arturo, también, por supuesto. Bueno, aquí Arturo creo que también tiene bastante información del tema, ¿no? Pero yo creo que al final aquí hay un plan de incentivos, sobre todo para la compra del vehículo eléctrico, para apoyar a vehículo eléctrico e híbrido enchufable. Y bueno, son bastante populares, se reparten en función de diversos criterios y sin duda es algo que marca la diferencia, ¿no? Y que hace que comparativamente con un vehículo de combustión pueda ser muchísimo más eficiente, ¿no? Desde el punto de vista del coste. Al margen de los incentivos, hay que decir que los incentivos no es el único instrumento que es válido para el impulso de la movilidad eléctrica, ni el único que se debería utilizar. Tiene que haber una reforma fiscal que ponga la señal de precio en la compra de los vehículos, tiene que haber una transformación regulatoria que facilite el despliegue de infraestructuras de recarga, que incentive a nivel de administración central, regional y local pues todos esos beneficios de la movilidad eléctrica, zonas de estacionamiento reguladas gratis para los vehículos eléctricos que promueven servicios de movilidad, etcétera. O sea, al final es un compendio de muchas actuaciones, entre ellas la de los incentivos que son necesarios. Yo por dar un dato, bueno, el plan MOVES que financia, bueno, ayuda tanto la compra del coche como la de los puntos de recarga y la instalación. El año pasado era de 100 millones de euros y este año es de 400 ampliable a 800. O sea, es 8 veces más, ¿no? Ha crecido muchísimo en España. Y aparte de eso, España también ahora ha recibido de los 70 billones de fondos de rescate, creo que sobre 13 billones de euros, o sea, 13.000 millones de euros son para movilidad eléctrica. 13.200. ¿no? Entonces, bueno, pues tanto en patinetes, en motos, en coches, en aviones, yo qué sé, lo que haga falta. Entonces, pues oye, pues la verdad es que parece que se están poniendo las pilas, ¿no, Arturo? Yo estoy contento con lo que está ocurriendo.
Bueno, se está haciendo un desarrollo importante, hay incentivos, pero sobre todo lo que hay que trabajar es de forma coordinada entre las administraciones públicas y la iniciativa privada para poder coordinar todas esas actuaciones, porque ya digo, en solitario, planes de ayudas, si no se hace una estrategia coordinada es muy difícil que todos estos sectores acaben cogiendo fuerza, pero afortunadamente se está trabajando en ello. Por un último punto nos pregunta Manuel Ariza si puede repetir qué elementos de la batería no son reciclables. ¿Qué elementos de la batería no son reciclables? Sí. Bueno, pues dentro de la batería puede haber elementos que no sean reciclables porque sean pero por ejemplo el hidróxido de litio, ¿no? Que es un material, es un elemento corrosivo porque es la materia prima que se utiliza, se suele extraer carbonato de litio y se transforma en hidróxido de litio, que es lo que se suele emplear en las baterías, ¿no? Y ese material pues altamente corrosivo, bueno, pues, como también lo es el ácido en las baterías de ácido plomo, ¿no? Y tal. Entonces, lo que hay que trabajar, y se está trabajando ya, es en los procesos de reciclaje. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con este último punto como colofón. La verdad es que creo que habéis aportado mucha luz y resuelto muchas dudas. La prueba es que ha habido muchas preguntas. Se nos ha quedado algunas sin responder, pero bueno, a lo mejor podemos celebrar otro encuentro próximamente y la retomamos. Y bueno, para mí la verdad que ha sido un verdadero placer haber contado con los tres, que hayáis pasado por aquí. Muchas gracias, Arturo, por participar. Un placer. Seguimos de cerca tu trayectoria y toda la labor de divulgación que realizáis desde AEDIBE. Muchas gracias, muchas gracias y que estamos a vuestra disposición para cuando sea necesario. Muchas gracias también a Juan por estar aquí. También seguimos todos muy atentos a vuestras aportaciones, a las soluciones que proporciona Ozone Drive, que al fin y al cabo es sinónimo de descarbonización y de transición ecológica en el sector. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Ha sido un placer. Y Borja, por supuesto, también un placer contar con tu presencia y con la de VBox. Gracias por tus aportaciones. Esperamos que dentro de poco podamos hablar de esa red de recarga con mayor implantación todavía. Perfecto, venga, entre todos vamos sumando. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por vuestras preguntas, por estar pendientes, por estar ahí al otro lado. Esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés. Quedamos, como siempre, a vuestra disposición para cualquier sugerencia o comentario de que queréis trasladarnos para futuros encuentros. Y os emplazamos a todos a estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro email, porque a pesar de que llegue el verano, vamos a seguir tratando muchos temas de interés. Un placer estar aquí con todos vosotros. Un saludo, Juan, Arturo, Borja. Nos vemos. Hasta luego, señores. Buenas tardes. Adiós.